Pues no le pagué la renta al señor Barriga, campeón. Y me compré un cirquito. ¿Tienes un cirquito? Un cirquito ya. ¿Y actúas en el Capital Federal? Ahí, sí. En los años 80, un diagnóstico de cáncer era casi una condena. La medicina tenía límites y el miedo al cáncer era aún mayor que la enfermedad misma. A Ramón Valdés le tocó vivir esa batalla en silencio, sin redes sociales, sin campañas de apoyo, solo con su familia, sus amigos y su eterna sonrisa. Estaba en el hospital, cansado, ya sin fuerzas, y aún así, cuando vio entrar a Edgar Vivar le dijo: «Señor Barriga, creo que esta vez no voy a poder pagarle la renta». Ese fue Ramón Valdés, el hombre que bromeaba incluso en sus últimos días, el que nos hizo reír sin necesidades de esfuerzo. Pero, ¿quién era en realidad Don Ramón? ¿Por qué fue tan importante para el Chavo del Ocho y de qué murió? Ramón Antonio Valdés nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Fue hermano de Germán Valdés, el legendario Tintán. Desde joven, Ramón mostró una chispa especial para la actuación. Participó en más de 50 películas durante la época de oro del cine mexicano, compartiendo pantalla con grandes de la comedia nacional, pero el destino le tenía preparado algo mucho más grande y más sencillo a la vez. A finales de los años 60, Chespirito trabajaba como guionista en varios programas de comedia para la televisión independiente de México, nombre que tenía antes de fusionarse en lo que hoy se conoce como Televisa. Por esa época, Ramón Valdés ya era un actor experimentado, con décadas de carrera en cine, especialmente en comedias y películas de la época de oro. Fue Rubén Aguirre, el profesor Girafales, quien recomendó a Ramón Valdés con Chespirito, ya que necesitaban actores para un nuevo proyecto. Rubén le dijo: «Mira, si quieres un actor que tenga el timing de la comedia natural, llama a Ramón Valdés. Ese cuate no actúa, él simplemente es gracioso». Chespirito lo conoció, lo probó en algunos sketches y de inmediato vio que Ramón tenía ese humor espontáneo, auténtico, casi involuntario que no se podía enseñar. Así fue como lo integró en sus primeros programas, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y Chespirito. Cuando El Chavo del Ocho se convirtió en una sección fija dentro del programa de Chespirito en el año 1971, Ramón fue elegido para interpretar a Don Ramón, un personaje basado directamente en él mismo. Según testimonios de su familia y colegas, no actuaba. Don Ramón así era en la vida real. Pero por eso su personaje fue tan querido y tan auténtico dentro de la serie y fuera de ella. Bueno, mira, está bien. Te voy a tomar una, pero para que veas que está muy sabrosa, ¿eh? Mira, mira. Chespirito siempre reconoció que Ramón era uno de los pocos actores que no necesitaba ensayo para hacer reír. Bastaba con verlo reaccionar para que el público conectara con él. Don Ramón no era el protagonista del programa, pero sin él nada funcionaba igual. Era el punto medio entre los niños y los adultos, entre la inocencia y la realidad, entre la comedia y el corazón. Don Ramón era el equilibrio del programa, el adulto que sí perdía los estribos, pero que amaba, que no tenía dinero, pero tenía dignidad, que gritaba, pero también consolaba. Su relación con la Chilindrina era entrañable, su paciencia con el Chavo conmovedora. Él era el corazón emocional del programa. Cuando se fue en 1979, el Chavo del Ocho nunca volvió a hacer lo mismo. Don Ramón dejó el programa por diferencias con Televisa y por cansancio. Acompañó a Carlos Villagrán, Kiko a Venezuela, donde trabajaron juntos en programas como Federico y Ay que Kiko. Años después, en 1987, volvió brevemente con Chespirito en el programa. Álbum de familia. Fue un recuento nostálgico, pero su salud ya no era la misma. A finales de los años 70, ya fuera del Chavo del Ocho, Ramón Valdés comenzó a tener problemas de salud. Primero fueron molestias estomacales, después fatiga constante. Pero como siempre, se aguantaba. Nunca fue de los que se quejan. A principios de los años 80, Ramón Valdés fue diagnosticado con cáncer de estómago, una enfermedad silenciosa que avanzó sin freno. Aún así, siguió trabajando. Viajó, hizo shows, participó en programas en Venezuela y en Brasil. El público lo ovacionaba y él respondía con su clásica reverencia, como diciendo: «Gracias por seguirme queriendo». En 1985, un tumor se detectó y fue necesaria una intervención para extirpar gran parte de su estómago. Posteriormente, el cáncer hizo metástasis en la médula espinal, y en algunos casos se menciona que también llegó a la próstata y el pulmón. Durante ese tiempo perdió mucho peso, pero jamás se rindió, y muy importante, jamás perdió su característico estado de ánimo. Según cuenta su nieto Miguel Valdés,
Durante esa etapa nunca dejó de bromear. Hasta el final conservó esa risa floja, esa picardía suave con la que se definía. Durante años lo enfrentó con fortaleza sin quejarse. En sus últimos días recibió visitas de viejos compañeros. Uno de ellos fue Edgar Vivar, quien compartió aquella anécdota inolvidable. Señor Barriga, ya no voy a poder pagarle la renta. También lo visitaron Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Según ella, cuando llegó a verlo le dio un abrazo largo, como si supieran los dos que era la última vez que se verían. Ramón, entre risas, le dijo: hijita, qué milagro, hasta que me vienes a ver, caramba, con esa voz suya, de cariño disfrazada de reclamo. Ramón Valdés pasó más de 2 meses hospitalizado, muchas veces sedado para aliviar el dolor, pero con soporte médico que mejoró su calidad de vida. Era un fumador empedernido, lo que pudo haber acelerado su enfermedad. Incluso durante su estancia hospitalaria se menciona que continuó con su hábito. Con esas últimas visitas se fue riendo, fiel a su esencia, dejando este mundo el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. El cáncer gástrico, también llamado como adenocarcinoma gástrico, es una neoplasia maligna que se origina en el revestimiento del estómago. Es una enfermedad que suele avanzar lentamente y mostrar síntomas hasta que ya está en etapas avanzadas. Hay muchas causas, como lo son la bacteria Helicobacter pylori, dietas ricas en sal, alto contenido de embutidos, carnes ahumadas y dietas pobres en frutas y verduras, factores genéticos y, lo más importante, el tabaquismo. En los años 80 en México, el acceso a estudios como endoscopías digestivas era limitado y costoso, sobre todo para la población fuera de la capital. Muchos pacientes eran diagnosticados solo cuando el cáncer ya estaba avanzado y los síntomas eran graves: pérdida de peso, vómitos con sangre, anemia severa, dolor epigástrico persistente. En ese tiempo el tratamiento estándar era la cirugía, pero muchas veces ya no era un tratamiento curativo. La quimioterapia y la radioterapia existían, pero eran poco accesibles, con efectos secundarios intensos y limitada eficacia para el cáncer gástrico. En esa época, el pronóstico era sombrío. La supervivencia a 5 años para cáncer gástrico avanzado era menor al 10%. El cáncer se diagnosticaba ya en etapa 4 en la mayoría de los casos. El cáncer era un tabú, una sentencia de muerte. Muchos familiares ocultaban el diagnóstico. Había poca educación en salud y los síntomas se atribuían a gastritis nerviosa, sustos o corajes. Actualmente, gracias a la detección temprana y mejores tratamientos, la supervivencia en etapas iniciales sube hasta un 70% y en etapas avanzadas cerca del 30%. E incluso en las etapas más avanzadas hay herramientas para prolongar la vida con calidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Ramón Valdés? En su caso, fue diagnosticado tardíamente, cuando el tumor ya era muy grande y requirió extirpación de parte del estómago y posteriormente del esófago. El cáncer hizo metástasis, lo que indica que fue probablemente un cáncer gástrico difuso o infiltrante, que son unos de los más agresivos. Se desconoce si recibió quimioterapia, pero por los relatos, el manejo fue principalmente quirúrgico y paliativo. Él mismo nunca se quejó públicamente y continuó trabajando hasta que pudo. Ramón Valdés se convirtió en una leyenda sin quererlo. Nunca fue el protagonista, pero terminó siendo el más recordado. Su imagen vive en stickers, camisetas, homenajes en escuelas, plazas públicas y sobre todo en la memoria colectiva. En un mundo donde todo parece falso, Don Ramón sigue siendo real. Como toda figura pública, su vida fue vista desde muchas miradas, pero para millones de personas Ramón Valdés sigue siendo el hombre bueno, noble y entrañable que regaló risas hasta el último de sus días. Ramón Valdés murió de cáncer, pero también murió con una sonrisa, y nos dejó algo que no se puede medir en rating, ni en demandas, ni en contratos. Nos dejó el recuerdo de un hombre que siempre fue auténtico, que siempre nos regaló risas y que nunca pagó la renta. Y si Don Ramón fue parte de tu infancia, déjame en un comentario cuál es tu escena favorita con él. Si aún no conoces su historia, te invito a buscar sus entrevistas, porque ese hombre tenía más corazón que todos los personajes juntos. Suscríbete si quieres ver más videos así. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias. Y recuerda, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Buenas noches, papito. Hasta mañana. Sueños con los angelitos.